A estos efectos económicos negativos que han traído las lluvias en el norte del país. Y para hacerlo, desde el punto de vista económico, hemos invitado a un experto, a un conocedor de todo esto, al exministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Miguel Castilla. Señor Luis Miguel Castilla, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo hacía una introducción en el hecho de que ya queríamos reactivarnos, ¿no? Y estamos en esa situación de tumbo en tumbo desde que vino la pandemia. Empezamos a reactivarnos, la crisis política, empezamos a reactivarnos, ahora las lluvias, en fin. ¿Qué tanto nos va a afectar, ¿no? estas lluvias que ha traído el ciclón Yaku? ¿Ya se tienen algunas proyecciones en torno a esto? Mire, es literalmente, como usted dice, literalmente llorar sobre mojado, porque ya veníamos con una construcción política en el mes de enero que de hecho hizo que el crecimiento sea negativo, según lo que ha reportado el INEI recientemente, un crecimiento de menos 1,4. Febrero había cierta recuperación, le metieron el pedal a la inversión pública, especialmente los ministerios de transportes, compensando el usual inicio lento de gestión de las autoridades nuevas, locales y regionales. Sí. Y ahora estamos ante este fenómeno que, según las cuantificaciones iniciales preliminares, apuntan a pérdidas de hasta 1.300 millones de soles. Yo creo que es un poco prematuro darle una cuantificación a un fenómeno que aún no termina. Exacto. Y a mí, Carlos, lo que más me preocupa es lo que ya se viene presagiando hace un tiempo, que es el inminente inicio de un fenómeno del Niño. Y sabemos que estos fenómenos pueden ser muy perjudiciales para la economía, tiene un impacto social y humano muy perverso. Y lo que estamos viendo es que el país, lamentablemente, pese a haber contado con muchos recursos, no estamos preparados y nuevamente estamos sufriendo fenómenos recurrentes de inundaciones, de avalanchas, de huaicos, con la afectación que usted comentaba al inicio del programa. Entonces, el impacto va a ser fuerte y va a depender si es que el ciclón Yaku lo sucede, digamos, un fenómeno del Niño, para lo cual el Ministerio de Economía le da una probabilidad de más de 50%. Wow. Y si esto es así, entonces estamos ante un nuevo shock que puede trastocar cualquier tipo de recuperación económica. Terrible. Es prematuro ponerle montos, pero estamos ante esta situación en todo el país en este momento. Ahora, usted bien lo ha dicho, el problema no es recursos, el problema no son presupuestos, el problema no es dinero. El dinero está, el gobierno, el Estado tiene el dinero en sus cuentas. Es más, ha distribuido el dinero para que en este caso la Autoridad de Reconstrucción con Cambios inicie estos trabajos de prevención. Pero todo se desnaturalizó y aquí puedo dar tal vez dos términos que creo que son recurrentes: ineficiencia y corrupción. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que es un fenómeno que no solamente abarca a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sino en general al sector público en la consecución de obras, ¿no? Pero acá hay que relativizar las cosas porque, a ver, centrándonos exactamente en la labor que tuvo esta entidad que fue creada como respuesta al Niño Costero del 2017, se prometió una cantidad enorme de recursos que se han venido gastando. De hecho, de los 25.000 millones que se comprometieron en el lapso de un tiempo determinado, se ha gastado más del 80%, pero acá lo que se ha gastado no ha sido necesariamente en hacer mucho más resiliente y mucho más, preparar mucho más al territorio, a la infraestructura ante los embates de la naturaleza. Ha sido mucho más reconstrucción que prevención de desastres. Entonces, yo creo que ese es un primer tema, porque no solamente se trata de reconstruir por reconstruir, sino reconstruir asegurándonos cierto nivel de resiliencia ante el siguiente fenómeno al cual ya estamos acostumbrados. Lo segundo, que creo que es importante, es que obviamente, ¿qué explica este fenómeno? Es que para a una autoridad pública, a un alcalde, a un gobernador,
incluso a un presidente de turno le es más rentable políticamente inaugurar un colegio, un hospital, que un plan de prevención, un plan maestro que involucre reservorios, que involucre descolmatar ríos, refuerzos ribereños, reforestación, drenaje, que no es muy atractivo y no es muy rentable políticamente. Entonces, ha habido esta preponderancia por obras de concreto y cemento para sacarle rédito político. Un elemento adicional, creo yo, es esta altísima nivel de discontinuidad, de inestabilidad de las autoridades que han cambiado no solamente en el gobierno, sino en los gobiernos regionales y locales. Entonces, sí, estamos ante un fenómeno de problemas de gestión, a lo que se suma problemas de corrupción, que son lamentables, pero todo esto también debe venir aparejado del incumplimiento y de cierta forma de la dejadez de la ciudadanía que sigue construyendo en las laderas de los ríos, en zonas donde no se respeta la ley, un desorden urbano total, y estamos nuevamente ante un fenómeno que es recurrente y con una gran afectación social y humana, Carlos. Entonces, ese es un análisis más ponderado y obviamente hay responsabilidades compartidas de autoridades y de una población a veces indolente. Ahora, ante esta situación, usted ya lo acaba de explicar claramente, el gobierno ha respondido y ha dicho que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios entra en una reorganización que va a paso tal vez a su extinción, pero a cambio va a crear, o ya creó una propuesta que tiene en el Congreso, de poner esta autoridad de la infraestructura. Es solo cambio de nombres, sería terrible. La idea es que tengan clarísimo lo que tienen que hacer en bien de estas obras de prevención. A ver, mire, yo creo que hay experiencias de países que tienen entidades centralizadas para este tipo de obras de alta complejidad, pero honestamente yo en lo personal soy muy escéptico que crear una nueva burocracia, una entidad, la va a blindar del poder político, la va a blindar de la autoridad de turno, que siempre va a querer llevar agua a su molino y hacer obras que no necesariamente que hacen más resiliente a la infraestructura. Entonces, esto, si uno incluso se remonta a la historia de los últimos 30, 40 años, cuando ha habido un fenómeno, se ha creado alguna entidad ad hoc para que responda a ese fenómeno. Ocurrió en el Niño del año 97-98, se creó una instancia en la PCM, cuando han habido los terremotos de Arequipa y de Pisco, se crearon Odesur, Forsur, y en el último Niño Costero, nuevamente una nueva autoridad. Estar creando institucionalidad precaria, sin la autonomía suficiente y sin la continuidad que debe darse, creo que no nos hace flaco favor, porque es generar una expectativa que finalmente no se va a cumplir. Yo creo que el tema central es tener un plan claro, tener el personal capacitado y darle cierto blindaje de la interferencia política. Eso es fundamental. Lo claro. que no se ha invertido ha sido hay falta de estudios que son fundamentales en obras que son de altísima complejidad. Entonces, yo no estoy tan seguro, Carlos, que crear una nueva estructura, una nueva burocracia, sería la solución. Ahora, evidentemente, no hacer nada tampoco es la solución y pensar de que vamos a volver a lo anterior y mágicamente vamos a estar mejor. Yo creo que acá hay que tomar conciencia de la importancia que tiene la planificación del territorio, cosa que se ha dejado de lado, y la importancia que tiene acometerse a obras que son complejas, que requieren especialización y que no pueden estar sometidas a la voluntad del poder de turno. Esto implica un cambio en el chip del funcionario público para que la actitud de prevención sea la predominante y no esta actividad reactiva que tenemos y sujeta a todos los desafíos que tiene la gestión pública. Entonces, a ver, yo soy escéptico de esto. Creo que los gobiernos ayudaron en parte a darle cierta continuidad a cierto tipo de intervenciones, pero claramente han sido insuficientes. Entonces, nuevamente estamos ante mucha plata que se ha invertido
y que lamentablemente por las falencias del Estado, que está haciendo literalmente agua, vemos que no hay una mejora y una mayor capacidad de resistir los embates de la naturaleza, que con el cambio climático probablemente se van a hacer más recurrentes. Para entender y ir concluyendo la entrevista y para entender lo que podría venir más adelante, ¿cuánto se afectó el Perú con el niño del 2017 o tal vez algunos otros niños anteriores para poder dimensionar lo que puede venir y lo que podemos evitar al menos? Mire, los sectores que más se ven afectados son los sectores primarios. La agricultura, evidentemente, y tenemos en el país más de 2 millones de hectáreas cultivables que pueden ser afectadas potencialmente. Lo que tenemos es que la pesca, al verse una variación en la temperatura del mar, se distorsiona por completo. Tenemos viviendas que obviamente están sujetas a crecidas de río, a huaicos, y tenemos infraestructura. Cuando hubo el peor niño en nuestra historia, que fue la historia contemporánea, que fue el año 83-84, esto significó una recesión para el país, y de esa recesión 5 puntos de menor crecimiento se atribuyó a ese fenómeno por la afectación en estos sectores. Lo segundo es la infraestructura dañada, de puentes, de carreteras dañadas, de colegios, hospitales, y eso costó más de 3 puntos del PBI de aquel entonces. Y aparte hay una afectación en el costo de vida, y que ya lo estamos viendo, a la hora de tener carreteras interrumpidas y tener problemas de suministro, esto automáticamente ocasiona un incremento en los precios. Entonces, eso es lo que tenemos que lidiar, y obviamente usted ya mencionaba una afectación a la salud pública, porque los cambios en temperatura traen enfermedades, hay falta de agua y falta de condiciones de salubridad mínima que hacen, pues, son focos de infección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo cual estamos enfrentando, y algo similar, quizá en menor magnitud, se dio en el niño costero del 2017. Igual, una afectación quizás un poquito más leve que la del 83, pero igual estamos sujetos a estos embates y esta vulnerabilidad que va a continuar en el tiempo. Entonces acá la única receta es planificar, blindar, tener equipo técnico y apostar por aquellos proyectos complejos para hacernos más resilientes. No hay otra salida. Y yo sería más proclive de fortalecer lo que ya existe en lugar de reinventarme otra institución que puede estar, pues, sujeta a que cambie el gobierno decide, no, voy a cambiar, voy a ponerle mi propia impronta a la nueva iniciativa, y estamos igual en foja cero. Entonces hay que aprender las cosas buenas de lo que ha pasado y no repetir los errores, Carlos, para mitigar esta afectación que es muy severa a la población. Efectivamente, ya no hay tiempo para más, hay que, como estuvo índice, empezar a reforzar lo que tenemos, a replantear inmediatamente todo lo que tenemos para evitar que las lluvias que están por venir, según todos los estudios, a través del fenómeno del Niño. Para terminar, señor Luis Miguel Castilla, esto no solamente, y eso tiene que quedar claro también, esto no solamente es labor del gobierno central. Tenemos los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, y allí empezamos ya con el gobierno central. Pero todos juntos tienen que ponerse a chambear, a trabajar, a coordinar acciones, pero parece que están divorciados todavía. Pero en fin, esperemos que ya unan esfuerzos y empiecen primero a rescatar o a recuperar lo que ya ha sido destruido por estas lluvias, y también, pues, prevenir lo que pueda venir, señor Luis Miguel Castillo. Así es, concuerdo con su conclusión. Este es un trabajo conjunto en los 3 niveles de gobierno y de una sociedad que tiene que entender de que cuando asume riesgos por no respetar los códigos de construcción o por construir en zonas que no debe construir, bueno, se somete lamentablemente a estos embates. Entonces creo que es una labor compartida de la sociedad, sector público, sector privado. Y para concluir, un tema bien importante es que cuando se descentralizó el país, se le dio una responsabilidad de planificación del territorio, de sus especificidades, de sus contingencias, a las autoridades locales que estaban más cerca de la población. Entonces hay una responsabilidad bastante importante de los actores. Ahora son todos nuevos, pero vamos, hay que darle continuidad y hay que asumir la urgencia
que estamos viviendo y estar a la altura de las circunstancias. Señor Luis Miguel Castilla, le agradecemos muchísimo por la entrevista